Efectivamente, el Estado, entre las funciones importantes, es que nos debe asegurar el acceso a condiciones y servicios básicos, entre otras cosas, a salud. Que no solamente es el tema del Tribunal Constitucional, el tema político, porque, Katiuska, la salud pública. ¿Recuerdas tú que se había publicado una norma para que los medicamentos genéricos estén en suficiente stock en farmacias y boticas privadas? Eso obliga a que paracetamol genérico encuentres en stock suficiente siempre. Pero ahora esa norma ya fue. Y te voy a dar una pequeña ostra. A ver. Ya la señora Keiko Fujimori publicó un video de una experiencia de ella yendo a una botica diciendo que no le vendieron los medicamentos genéricos, que no tiene dinero para comprarlos. Pero ella tiene que recordar que su bancada hace algunos años votó en contra de la ley de medicamentos genéricos, Fuerza Popular. ¿Qué tal ostra, no? Ahora te quejas de lo que tu bancada, cuando era mayoría, puso límite, le puso cabe a la salud pública. Eso de verdad que para mí ha sido un insulto, pero sobre todo a la memoria de los peruanos, porque nos olvidamos lo que hace el Congreso. Es que ya se ve presidencial otra vez, entonces tiene que venderse como yo le comenté en su video. Fiscalizadora. ¿Así? Yo le hablé de la historia, el año, lo que hizo su bancada. Ojalá se acuerde y ojalá haya leído mi comentario. Vamos a darle la bienvenida a Omar Neira, especialista en salud pública, que está conectado aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Doctor Neira, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, como siempre, Katiuska y Pedro. Encantado de poder hablar con ustedes. Ahí está el preámbulo del tema. Esta norma que terminaba dando como obligación de las farmacias y boticas a tener stock mínimo garantizado de medicamentos genéricos ya no está más. El Ministerio de Salud no lo ha renovado, no lo ha vuelto a lanzar como una obligación para esos negocios privados de la salud. Y ahora, ¿en qué situación nos encontramos los peruanos? Efectivamente, el Estado, entre las funciones importantes, es que nos debe asegurar el acceso a condiciones y servicios básicos, entre otras cosas, a salud. Y en esa consideración, la norma que teníamos para poder asegurar que los servicios de farmacia públicos y privados, quiere decir también la de los hospitales, debían tener un stock mínimo de un grupo de medicamentos genéricos, entendiéndose que estos genéricos debieron ser de calidad en todos los establecimientos, cosa que no ha ocurrido y peor aún no se renueva o no se explica porque no ha hecho su trabajo el Ministerio de Salud. Y frente a ello, doctor Neira, muchos peruanos dirán, ¿qué es lo que pasa? Voy a una botica, bueno, lo ha dicho la señora Fujimori, ya hemos hecho un preámbulo sobre lo que hizo su bancada, pero los peruanos de a pie, cuando van a buscar medicamentos genéricos, muchos de ellos no los encuentran. O tienen que insistir, tienen que ponerse fuertes, tienen que recordarle la ley de medicamentos genéricos para que recién le den alguna alternativa. Efectivamente, porque es cierto cuando tú te refieres a Keiko y a la bancada fujimorista el 2016-17, con 72 o 73 votos, podían haber hecho reformas importantes a la salud para mejorar el acceso oportuno, de calidad y equitativo, por ejemplo, a medicamentos. Y eso no ocurrió. Eso no ocurre ahora porque, entre otras cosas, la DIGEMIT, que es la autoridad sanitaria responsable de velar que esto ocurra, no lo hace eficientemente. Porque se distraen en otros aspectos y aquello que debe ser asegurar que haya productos, que estos cuando estén sean de calidad y tengan un costo adecuado, no ha sucedido. Por lo tanto, lo que tú dices es cierto. Tú vas a una farmacia de las que hay y pides un genérico y no hay el genérico. Eso incluye las propias boticas de la DIGEMIT, del MINSA, a las que yo la semana pasada, por ejemplo, asistí a estas de Farmaminsa que están y eso, pregunté por un antibiótico básico, amoxicilina, ácido clavulómico, no había. Ibuprofeno, no había. Y entonces es el propio Estado que no ha sido capaz de, digamos, satisfacer aquello que debe ser indispensable en términos de oferta. Y claro, se lavan las manos y no trabajan en renovar este documento para asegurarnos que haya medicamentos genéricos de calidad.
¿Qué significa esto que ahora no esté renovada esta norma por parte del Ministerio de Salud? Porque incluso entiendo, doctor Neira, de que el MINSA está haciendo un estudio de evaluación del impacto real de esta norma. O sea que si el estudio concluye de que no hay mayor beneficio para la población, supuestamente las farmacias podrían simplemente ofrecerte el de marca y no estarían obligados a tener el medicamento, el stock genérico mínimo para que te den como oferta. No sé si están haciendo el estudio. Lo que ellos aducen es que tendría que haberse conformado un comité técnico para hacer esta evaluación. Parece que ni siquiera eso lo han hecho en estos años. Para garantizar, a ver, yo creo que ni siquiera se debería discutir la importancia de los medicamentos genéricos. Estos son sumamente importantes porque te garantizan en ese grupo de medicamentos, evidentemente con un control de calidad que lo debería hacer el Estado a través de DIGEMIT, que tú puedas acceder a un menor costo. Estamos hablando de 10, 15, 50 veces en diferencias de costo. ¿Qué va a suceder hoy? Que con una norma que ya no, que obligaba a que esté genérico y tú podías reclamar, hoy vamos a ir a un establecimiento y si tú reclamas por un genérico, si no hay, pues no pasa nada. Si alguien decide vender todas las de marca y no tienes un genérico, el que se va a perjudicar finalmente es el paciente. ¿Por qué es importante asegurar que haya medicinas genéricas como obligación? Porque eso te permite un acceso equitativo para aquellos pacientes que no pueden pagar un medicamento de marca, de estos grupos imprescindibles de medicinas, puedan acceder a un tratamiento. Porque de lo contrario, no va a haber, porque la industria farmacéutica de los genéricos tiene un sistema de utilidad muy distinto a la de las de marca. Y es por eso que existieron estos genéricos como alternativa para acceder en mejor, digamos, costo que las otras. Y nada, nos vamos a quedar en algunos casos posiblemente sin tratamientos con un impacto enorme. ¿Por qué? Si tú eres un paciente con cardiovascular, por ejemplo, hipertenso, y tienes medicinas permanentes de uso diario, que las compras a 1 o 2 soles diario, puede pasar esto a costar 20 o 30 soles diario. ¿Qué bolsillo en el Perú de las familias de clase media van a poder soportar? Que es la mayoría de la población peruana y los menos favorecidos aún peor. Entonces, tú te das cuenta que el propio Estado no te asegura y quienes se oponen a esto, ¿no? Porque hay oposición, hay que entender a esto. Hay gente que se opone a que haya obligación de la venta de medicinas genéricas. Hay otra situación que nos preocupa, doctor Neira, y es que entiendo que está en aprobación, corrígeme Pedro, corríjame doctor si es que me equivoco, que en las farmacias exista un doctor que pueda prescribir y además de eso también está pendiente de aprobación que se pueda vender otro tipo de artículos en las farmacias. ¿Por qué es malo? Porque vamos a cerrar, entre comillas, un monopolio, porque ese doctor te va a recetar lo que te va a vender la misma farmacia. Ahí hay que hacer un análisis amplio, Katiuska, en este contexto. Más o menos sucede esto. Si tú has ido en los últimos meses a una farmacia sin receta, quien te suele indicar y le suele indicar a la población es el químico que está ahí, que no está preparado para hacer esa prescripción. Aún peor, y esto me ha pasado la semana pasada, yo he prescrito un antibiótico y me han cambiado no la marca, sino el antibiótico a mi paciente. Yo tengo actividad privada, por lo menos me han llamado y me han dicho, mira, me han cambiado, le digo, no puede ser, anda a otra farmacia. Entonces, es un asunto mucho más complejo. Si bien es cierto que hay una preponderancia en algunas cadenas, y eso se habla, lo que hay que hacer es abrir la oferta, pero la calidad del servicio. Hoy en la práctica, la población tiene dificultades para acceder a una consulta médica. Y sí, claro, si te ofrece alguna, te vas a ir ahí, te va a prescribir su medicamento. Es razonable lo que tú dices. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizar mejor acceso a los servicios de salud, postas, tanto MINSA como en salud, para que la población vaya y asegurarle ahí los medicamentos. Y hablamos del 80-85% de la población. Y el otro grupo, que nada, crear competencia de acceso a mejor calidad de atención. Porque ¿qué pasa, Katiuska, en la práctica?
Eh, si yo prescribo un antibiótico para un determinado microorganismo y alguien que no es competente me cambia, me va a generar primero que el tratamiento no va a ser adecuado, resistencia antibacteriana y el paciente termina mal. Lo que hay que asegurar es calidad. Y eso, creo yo, en un contexto general, esta norma lo que permite es ayudar a acceder a una consulta por un médico, que se entienda si es el profesional adecuado, para hacer una prescripción o un control. Y eso pareciera, en términos generales, positivo. Ahí viene lo otro, lo comercial, y hay que generar competencia, competitividad en este sector para que los pacientes se beneficien a mejores tratamientos con mejor control. Sobre el punto 2, solo 30 segundos, sí, ahí hay que hacer una discusión, pero yo creo que la norma va en otro sentido como en otros países. Muchos medicamentos se pueden acceder, los que no son con receta, los OTC, en supermercados. Entonces tú vas a un sector de supermercados que está bien adecuado y puedes conseguir ibuprofeno, paracetamol, para el dolor, un grupo importante de medicamentos. Lo que esto te genera es competitividad al sector y entonces ya no tienes solo una cadena de farmacias, sino tienes supermercados en un sector exclusivo que te vendan otros productos sin poner el riesgo, porque los productos ya fueron certificados por la DGMIT que son de calidad y los pacientes acceden. ¿Eso qué significa? Hay más productos de calidad a menor precio. Eso pasa en otros países. Tú vas y adquieres un medicamento en un supermercado y eso funciona bastante bien. Yo creo que ese es el tenor de la norma, pero claro, acá lo que se está pretendiendo es que en la farmacia se venda algunos artículos o enseres y creo que ahí se ha distorsionado y debe manejarse de otra manera. Claro, y un poco retomando el tema de medicamentos genéricos, donde las farmacias ya no están obligadas a tener el stock suficiente. Hace semanas atrás yo hacía un comentario sobre lo que está pasando en el aspecto de la salud mental, donde los pacientes de los centros de salud mental, comunitaria de salud mental, no estaban teniendo los medicamentos necesarios. No había, por ejemplo, medicamentos elementales como sertralina. Y yo estoy revisando el listado de medicamentos cuya norma tendría que obligar a las farmacias y boticas a tener stock mínimo de genéricos, y la sertralina está dentro de esta lista de genéricos de stock obligatorio. Ante la inaplicación de la norma, el paciente, si no encuentra el medicamento en el centro comunitario de salud mental, si no le dan porque no hay, tendrá que ir a la farmacia. Y en la farmacia ya no está en la obligación de decirle tengo el genérico, o ni siquiera tener el stock mínimo de genérico. En un país donde la salud mental está tan golpeada, será mucho más depresivo ir a la farmacia privada y que de golpe te quieran dar el medicamento de marca, que puede costar hasta 10 veces más en el mercado porque simplemente el sistema público no tiene cómo darte el genérico. Esa es una grave afectación a la salud pública, esta inaplicación de la norma que en estos momentos el MINSA no lo ha renovado, doctor Neira. Definitivamente, Pedro, al Estado peruano y al Perú en general, en términos metafóricos, no le interesa la salud mental de su población. No es prioridad, porque no se trabaja seriamente. Lo que tú dices es cierto. No solo no hay medicamentos, muchos de estos establecimientos de salud adolecen de tener un psiquiatra, porque necesitamos. Y entonces cuando tienes población en un 30% con un diagnóstico de algún nivel de depresión o diversos trastornos de salud mental, que no, cuando hablamos de salud mental no nos referimos exclusivamente a esquizofrenia o los más complejos, hablamos de trastornos del alimento, trastornos alimenticios, del sueño, todo eso es salud mental, Pedro, eso es bienestar para las personas y no les importa, los seguros no cubren lo de salud mental y como tú dices, y un paciente no va a encontrar, o sea, no hay paracetamol en muchos lugares de este país hoy en una crisis de dengue, entonces te vas al frente en el privado. Hoy por lo menos estaban obligados de tener el genérico, debería ser de calidad, y conseguías más o menos asequible. No, la diferencia no suele ser no solo de 1 a 10, Pedro, puede ser de 1 a 50. De 1 a 50. Y eso es insostenible para una familia peruana. Debemos por eso pedirle
al Ministerio de Salud que tome en serio la salud de las personas, valga la redundancia, y en este caso el tema de los medicamentos, pero asegure dos cosas: que haya genéricos, pero estos sean de calidad. Y es ahí donde hay un problema. Gracias a nuestro invitado Omar Neira, especialista en salud pública, que ha estado conectado aquí en Exitosa. Muchas gracias y buenas noches. Encantado, gracias.